Bienvenidos a nuestra tercera semana. Hoy es el primer día de la tercera semana y vamos a comenzar con el doble ánimo y el dominio propio. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. El fracaso es el resultado del doble ánimo. La palabra doble ánimo viene del vocablo griego daisuke, que significa dos mentes. Y lo que sucede en este caso es que el corazón está contaminado. En este caso, la persona navega entre dos pensamientos. Es imposible caminar en la voluntad de Dios y en nuestra misma voluntad al mismo tiempo. No se puede. Dios no manipula para que nosotros hagamos su voluntad. No, nosotros reflejamos el deseo y las intenciones del corazón cuando nosotros caminamos en el doble ánimo. Si nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios y buscar su presencia, no haremos nuestra voluntad, porque nuestro deseo no será utilizar a Dios para obtener nuestros deseos, sino que nuestra alegría y profunda satisfacción será alegrar el corazón de Dios con nuestra obediencia. En la Biblia, el fracaso de muchos fue debido a la contaminación del corazón a través del doble ánimo. Una cosa es equivocarse, otra muy distinta es abandonar el llamado de Dios después de haber alcanzado las victorias. En el libro de Hechos 13:21 al 22 dice: entonces ellos pidieron un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cus, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó otro rey, David, del cual también Dios testificó diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y entre paréntesis puse esta palabra, mis voluntades, porque así dice la palabra: hará mis voluntades. Saúl y David fueron escogidos por Dios para reinar sobre Israel y cumplir el propósito divino. El propósito divino es el propósito que Dios tiene en cada vida de nosotros. Cada uno ha nacido con un propósito divino de Dios, pero ese propósito divino está ligado a un propósito eterno. ¿Qué es el propósito eterno? Es el propósito que Dios tiene en general para su eclesía. O sea, que nosotros solo somos una parte en el gran propósito de Dios. Dice que Saúl jamás entendió el propósito de Dios y pensó que su propósito era simplemente llegar a ser rey. Sin embargo, David entendió que ser rey de la nación no era lo más importante. Él sabía que esto era parte del plan divino de Dios para cumplir su propósito. Ok, ¿cuál era el plan de Dios? Dios quería convertir a Israel en una nación. Israel estaba dividida. Tenía 12 tribus que estaban completamente divididas. Cada tribu tenía un jefe. La única tribu que servía a todas las tribus era la tribu de Leví. Pero cuando viene Dios y levanta a David como rey, él comienza a revelar su propósito. ¿Cuál era el propósito? Unir todas las tribus para llegar a ser una nación. Dios quería unir todas las tribus de Israel para que se convirtieran en una nación capaz de derrotar a todos los enemigos y de esta manera mostrar al mundo una figura viva de lo que significaba gobernar bajo la influencia del reino de Dios. Ese era el deseo de Dios. ¿Qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl nunca se interesó por descubrir la voluntad de Dios y mucho menos obedecerla. Fue así como Saúl abandonó el llamado de Dios y lo convirtió en un llamado para hombre. Él quería su propio reino. ¿Qué sucedió? De esta manera Saúl terminó utilizando los recursos de Dios para perseguir a David. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre envidioso, era un hombre celoso, era un hombre egoísta, era un hombre que nunca desarrolló carácter. El rey Saúl hizo un altar para él, para glorificarse a sí mismo y no para glorificar a Dios. Esto es muy interesante porque eso sucede con muchas personas. No entienden cuál es el propósito de Dios. Piensan que el propósito de Dios es ponerlos en una plataforma y nunca se interesan por realmente buscar el propósito eterno. Solamente les interesa conocer el propósito divino. David
Después de remover a Saúl, Dios puso a David. Sin embargo, aunque David fue un hombre que entendía el propósito de Dios, dice que también pecó porque le faltó dominio propio. ¿Cómo lo hizo? Él mató a uno de sus generales por quedarse con la esposa de él. Y de esa manera, aunque David fue el primer rey, manchó su reputación y también dejó un mal ejemplo para su hijo. Y bueno, al final el reino termina dividido. ¿Por qué sucede esto? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es paciencia, amor, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y dice ahí dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. A veces las personas quieren desarrollar los frutos del Espíritu y se enfocan en el amor, en el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Pero ¿qué del dominio propio? El dominio propio es uno de los frutos cruciales que nosotros debemos de dar como hijos de Dios. Los frutos del Espíritu son 9 y a veces el enfoque en entrenar el alma es desarrollar solo 8 de ellos. No se nos puede olvidar la importancia del dominio propio. Este es el fruto que nos ayudará a no pecar contra Dios después de haber alcanzado las victorias. Muy importante desarrollar el dominio propio. Implica disciplina. Se necesita disciplina para buscar a Dios y caminar con Él todos los días. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero si nosotros no tenemos la disciplina para buscar esas misericordias y atraparlas cada mañana, entonces perderemos la misericordia de ese día. Dios se revelará a los que le buscan fervientemente. Isaías 55:6 dice: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto Él esté cerca. Dios sana nuestra alma del dolor, del desánimo, purificando nuestros corazones por medio de su disciplina. Eso está en el libro de Hebreos 12:11. A la presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da el fruto apacible de justicia. La disciplina es necesaria para dar los frutos que nos ayudarán a desarrollar un carácter sano y fuerte. Al principio, usualmente la disciplina dice que no parece ser causa de gozos, sino de tristeza. Pero cuando somos ejercitados en la disciplina, entonces podemos dar esos frutos que nos llenarán de gozo. Los frutos son la prueba de una disciplina aprobada. El libro de 2 Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de miedo. Muchos hemos oído esa parte, pero dice así: sino que nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra dominio propio quiere decir cabal juicio, pero también significa disciplina. O sea que la disciplina nos va a ayudar a vencer todos los temores. La vida es un viaje. Eso es algo que debemos de entender. Nuestra vida es un viaje. Y dice, donde cruzamos valles, montañas, desiertos. Parte de la madurez es aprender a disfrutar el viaje y disfrutar los momentos. Hay muchos momentos difíciles y duros, al igual que momentos agradables. En la vida hay que disfrutar los momentos buenos y aprender a navegar a través de los tiempos malos, sin que todos nos dejen heridas, sino solamente las marcas de las cicatrices. La madurez es parte de todas las etapas de la vida, sin amargarnos y terminar la carrera con frutos de justicia, guardando la fe. Eso es lo que Dios quiere. Los frutos del Espíritu son dados en medio de las pruebas que desarrollarán nuestra paciencia. El libro de Santiago 1:2-4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. O sea, esa es la manera como podemos madurar. ¿Cuál es la reflexión del día? Está en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted lea el libro de Santiago 1 y ahí dice:
No crea tal hombre que recibirá cosa del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Bendiciones, que tengan un bonito